Creo que si en algo podemos coincidir todos los seres humanos, es en que todos soñamos un mundo ideal, donde no existan las enfermedades. ¿A cuánto de usted le gustaría vivir en un mundo donde no existan enfermedades? No haya muertes, nadie tenga escasez de alimento, ni de calzado, ni de ropa, donde podamos trabajar y sentirnos dignificados, donde nadie mate a nadie, ni nadie engañe a su semejante, donde no haya robos y nadie cometa delitos, donde las personas no solamente piensen en sí mismos egoístamente, sino que consideren el bien para su prójimo, donde no existan malos vecinos, todos cuiden el medio ambiente y protejan a los animales, donde no haya armas y solo exista la paz como un estilo de vida, donde cada persona viva de acuerdo a su género y asuma su rol y viva la vida con absoluta responsabilidad y no se oculte detrás de una bandera de aparente y simulada libertad. ¿Cuántos de ustedes anhelan vivir en un mundo así? Ideal. Todos en algún momento hemos imaginado nuestro mundo ideal y estoy seguro que hasta usted podría añadir algunas magníficas ideas que lo mantiene obsesionado particularmente. Pero creo que la mayoría coincidiríamos en algo. Y dígame si esto no es así. Deseamos un mundo donde no exista el sufrimiento. Deseamos un mundo donde no exista el sufrimiento. Es por eso que hoy quiero hablarles del sufrimiento inesperado. Consecuentemente, es para lo que menos nosotros nos preparamos en la vida. Buscamos eludir el tema. Cuando hay una conversación y la conversación comienza a volverse un poquito más íntima, es como que eludimos el tema del sufrimiento y queremos disfrutar la presente vida como si fuera lo último que nosotros vamos a vivir. Queremos disfrutarla de la mejor manera posible, hasta que de pronto nos sorprende la calamidad, una enfermedad, una crisis que por supuesto no estábamos esperando porque no estábamos preparados para esto, nunca la habíamos previsto. ¿Será posible vivir en un mundo sin sufrimiento? ¿Está preparado usted para sufrir inesperadamente? Hay dos interrogantes que deseo contestar en esta noche acerca del tema y después quiero hacer una aplicación práctica de esta verdad. El primero es, el primero interrogante. ¿Qué sucede cuando el sufrimiento llega a tu vida como algo imprevisto? Repito, ¿qué sucede cuando el sufrimiento llega a tu vida como algo imprevisto? Muchas de estas cosas le van a conducir al abatimiento, a la desesperación, a la destrucción, inclusive a la destrucción de relaciones que nosotros tenemos con otras personas. Otra de las cosas que puede suceder es que te desvíen del propósito por el cual Dios te ha creado y te ha dado la verdadera existencia. Otros terminan por maldecir a Dios y terminan renegando de Él. Todo porque no esperamos el sufrimiento, no nos preparamos para enfrentarlo o no estamos acostumbrados a considerarlo como parte de nuestra formación, de nuestra capacitación y nunca creemos que el sufrimiento es una bendición. Tampoco lo hemos aprendido nunca a mirar desde la perspectiva que Dios mira el sufrimiento. Pueden suceder algunos imprevistos que muchas veces nosotros no lo consideramos. En tu vida pueden venir imprevistos. Por ejemplo, aparece una enfermedad a temprana edad sobre tu vida, inesperada. ¿Cómo vas a reaccionar? Un accidente puede cambiarte
totalmente el rumbo de tu vida. Una violación también te puede cambiar la vida de un día para otro. En tu trabajo pueden suceder también imprevistos. No te avisan con tiempo que la fábrica está por cerrar. Y muchas cosas en tu mundo dependen de tu trabajo. De repente va a haber reducción de personal. Y usted sinceramente piensa, yo creo que me he ganado el puesto trabajando dignamente, nunca falté, nunca llegué tarde. Y te llega el telegrama a la casa. Prescindimos de su servicio. En tu noviazgo puede ser que también sucedan imprevistos, una ruptura repentina. Y vos te preguntás qué hice, qué sucedió, qué pasó. También en tu matrimonio, ya te casaste, de repente pueden suceder imprevistos, sufrimientos repentinos, porque te das cuenta de algo. Él o ella no es lo que parecía. Y siempre pasa esto, porque en el tiempo de enamoramiento, las dos personas ponen lo mejor de sí. Pero después que el hombre conquistó lo que tanto deseaba y anhelaba, es como que se relaja. Y ahí es como que la esposa, ahora esposa, descubre cómo es verdaderamente esa persona. Y lo mismo sucede con ella, porque en su tiempo de enamoramiento es una clase de mujer o de persona de la cual él se enamoró, y puede ser que de repente aparezca la verdadera persona que es. Y no es lo que parecía. Inclusive todo puede cambiar cuando salen a luz vicios ocultos que la persona no sabía, debilidades que ocultaba. El matrimonio no puede esconder nada, al contrario, potencia todo y todo sale a la luz. El descubrimiento de una infidelidad lo puede cambiar todo. Una de las cosas que también como matrimonio, muchos matrimonios no se preparan, y creo que jamás escuché a nadie que se ha preparado para esta etapa de la vida, pero todos, si va como va en tu matrimonio, que pasás 20 años de casados, 25 años, llega el momento en que la esposa entra en la etapa de la menopausia, y ella va a cambiar, porque hay hormonas que no la tiene más, su carácter va a cambiar, su tolerancia va a cambiar. Lo mismo le pasa al hombre, el hombre entra en la andropausia, pero ¿quién se prepara para todo eso? Para muchos le llega como algo imprevisto, pero se puede prevenir. Se puede prevenir. Porque si no se preparan para esa etapa, es en esa etapa donde sucede la mayor parte de las separaciones y los divorcios. Porque no se entienden, parece que están casados con un extraño. Y lamentablemente todo eso tiene que ver con que no se han preparado para lo que tenían que prepararse. En tu iglesia inclusive pueden surgir imprevistos. En tu familia llegan los imprevistos. La muerte a veces llega sin avisar. ¿Y quién se prepara para la muerte? Y es lo más seguro que a nosotros nos va a pasar. Todos tenemos sobre nuestra cabeza la sentencia de muerte. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así que hasta que todo eso siga sucediendo, por más que seamos creyentes, hijos de Dios, la muerte no tiene para nosotros poder en cuanto a lo espiritual, pero en cuanto a lo físico, todos llegamos un día a nuestro fin. Algunos antes, otros después. Algunos inclusive anhelan la muerte de alguno y parece que nunca se muere. Porque dígame si no es así. Y el que queremos que no se muere antes. Pero eso no está en nuestro poder. Pero sí
tenemos que prepararnos y no que sea algo imprevisto. Llega la muerte a veces y visita tu hogar, visita tu casa. Muchas veces nosotros consideramos que puede morir mamá, puede morir papá, y a eso le llamamos que nos convertimos en huérfanos. Puede morir tu esposa o tu esposo, y a eso le llamamos, bueno, ahora soy viudo, soy viuda, pero también puede morir tu hijo, tu hija. Y eso no tiene nombre. Nadie todavía se ha atrevido a ponerle nombre. Pero también la muerte puede llevarse a lo que más amás, a un hijo, una hija. ¿Y quién está preparado para eso? Para ese sufrimiento repentino. En tu familia puede ser que te estafen en un negocio que estás haciendo, en la compra de una casa. Y vos sabés que eso va a recibir directamente la consecuencia a tu familia. Tus hijos puede ser que caigan en el flagelo de la droga o de la delincuencia, cosa que vos nunca pensaste, nunca planificaste que así sea. Pero las malas decisiones de tus hijos van a afectar también a la familia. ¿Y qué tal si tu hijo, el que tanto deseas, el que tanto amás y por el cual tanto oraste, nace enfermo? Y lo tenés que ayudar a vivir, porque parece que solo no va a poder. En la iglesia dije que también suceden imprevistos, muchas veces te levantan calumnia, y vos decís, pero es un lugar santo, es un lugar de hermanos que nos amamos, pero esto sucede también porque el diablo trabaja activamente dentro del seno de la iglesia, y de este lugar es de que él te quiere sacar. Entonces levantan calumnia de cosas que vos nunca hiciste, sin fundamentos. Quizás anhelás servir y lo lograste, pero de repente te discriminan por tu forma de ser. Puede ser que hasta te expulsen sin causa de la iglesia. Y vos decís, ¿qué pasó? Y suceden esas cosas. Te pueden quitar hasta el templo. Cosas inesperadas, ¿no? En tu servicio a Dios suceden cosas que a veces no esperamos ni estamos preparados. Cuando Dios llamó a Jeremías le dijo, te he llamado para que profetices y hables en mi nombre. Y Jeremías se habrá puesto muy contento en ser vocero de Dios, pero la primera vez que habló en nombre de Dios lo pusieron en una cisterna. Después, y siempre que abría la boca era para calamidad de él. Hablaba en nombre de Dios, profetizaba y era todo al revés. Nadie lo aplaudía, nadie estaba contento con lo que él decía. El único que se contentaba era Dios, que él hacía su voluntad. Pero no siempre el servicio a Dios te trae aplausos o recompensas. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro se puso a servir a Dios y fue encarcelado, pero no porque sea un criminal o haya cometido algún delito, sino porque servía a Dios. A Pablo hubo un grupo que juramentó y se pusieron a ayunar, dijeron, vamos a matarlo. Y hasta que no lo matemos, no vamos a parar de seguir adelante este pacto que hacemos de muerte contra él. Servir a Dios. Cosas inesperadas, ¿no? Pero cuando el sufrimiento, mi hermano, llega a tu vida como algo imprevisto, nunca deberías desfallecer o desesperarte. No deberías tomar decisiones basadas en el dolor, porque muchas veces tomamos decisiones que después lo lamentamos. No permitas que el sufrir ataque o te saque del propósito que Dios estableció para tu vida. Te desenfoque y termines donde nunca planificaste llegar en tu vida. No reniegues de Dios. Por el contrario, atribúyele al sufrimiento un propósito desconocido por ti circunstancialmente. Porque hay cosas que nosotros no sabemos o desconocemos de dónde viene esa lucha
sobre nuestra vida, esa prueba. Tendrías que aceptar algunas cosas que no entiende como un propósito de parte de Dios. Hubo un hombre de Dios que dice, pero ¿qué solamente aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo? Pero para que el sufrimiento no haga mella en ti, debes anticiparte, prepararte para enfrentarlo con las escrituras que corresponde. Por eso tenés que tener conocimiento de la palabra. Y además considerarlo como un instrumento de bendición para tu vida. Seguramente después de todo este sufrimiento no serás el mismo. Habrás dado quizás pasos importantes hacia la madurez espiritual. Amén. Lo segundo que quiero contestar en esta noche, el segundo interrogante, ¿habla la Biblia acerca de la llegada del sufrimiento de forma imprevista? Sí. En la Biblia tenemos un claro ejemplo de esto cuando Job recibió en un lapso de momentos varias noticias inesperadas y dolorosas. Mi hermano lo había perdido todo, sus posesiones, sus hijos, todo lo perdió en un breve lapso de tiempo. Vayamos entonces a la palabra en Job capítulo 1, versículo 13 dice, Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún éste estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía éste estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. La historia completa, mi hermano, revela, porque tiene como 40 capítulos, la historia completa revela que Job, este gran hombre de Dios, no estaba preparado para el sufrimiento, y más un sufrimiento de esta índole, ¿no? Aunque era un hombre intachable, dice la Biblia. En Job 1:1 dice que hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto. Significa que era intachable. Perfecto y recto. Eso sería que él tenía una absoluta integridad. Era de una sola pieza. Además dice la palabra que tenía otra cualidad. Era temeroso de Dios. Es decir, que obedecía y respetaba a Dios en todo. Inclusive dice que él era apartado del mal, evitaba o se abstenía de lo malo e inclusive no hacía mal a nadie. Pero quiero que entienda esto, mi hermano, ninguna de estas tremendas cualidades extraordinarias lo hicieron a Job estar exento del sufrimiento inesperado. Es decir, que por más que usted sea un buen hermano,
sea el hermano más espiritual de la iglesia, que es temeroso de Dios, que sirve a Dios con integridad, que es intachable, eso no significa de que usted estará exento de sufrir. El sufrimiento vendrá a usted y muchas veces viene de una manera inesperada. Entonces aprendemos en esta lección del sufrimiento que no es ni castigo por ser bueno o malo, sino que cuando viene el sufrimiento es porque somos sometidos a prueba. Usted y yo, en algún momento, somos sometidos a prueba. Usted tiene el libro de Job y puede entender mejor por qué le sobrevino esa prueba. Job no tenía ese conocimiento, nosotros sí lo tenemos hoy. Pero la Biblia aclara en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solamente de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Así que el sufrimiento es parte de las lecciones en la cual Dios nos somete. No es que Dios no conozca lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros entendamos lo que realmente hay acá dentro en nuestro corazón. ¿Qué haría usted en semejante situación como la que pasó Job? ¿Qué haría? ¿Renegaría de Dios? ¿Vio lo que hizo Job? Después de escuchar noticias tras noticia, adoró a Dios. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo enfrentaría esa inesperada tormenta de imprevistos? Tiene que prepararse. No me malentienda, mi hermano, no estoy queriendo decir que de ahora en más viva con temor, con incertidumbre, todos los días de su vida y diga, no, el pastor nos atemorizó, porque ese no es mi propósito hoy. Los creyentes, los hijos de Dios, caminamos confiados en la protección de Dios. Amén. Seguros de que Dios siempre nos lleva en sus brazos y nos conduce hacia el bien. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que Él va a impedir el sufrimiento en nuestras vidas. Porque Él no puede ir contra su palabra y Él sabe que eso no es la voluntad de Dios, no está bien. A ver si me entiende y quiero que suene bien. No está bien que usted no sufra. No es correcto. Porque a usted le pasa lo mismo cuando cría a sus hijos. ¿Cómo lo cría usted a su hijo? Que no le pase nada, que no sufra nada, que no sufra frío, que no sufra calor, que no sufra esto, que no sufra hambre. Y resulta que cuando usted no está, va a sufrir hambre, va a sufrir de todo, ¿no? Y mejor prepararlo cuando usted está todavía, para que vaya aprendiendo que en la vida se sufre. ¿Sí? Se sufre. Porque usted también sufrió. ¿Cuántos de ustedes sufrieron en la vida? De chiquito, ¿sí? Hay veces que no tenían ni para calzado, tenían que ir a levantar la cosecha descalzo. ¿Se acuerda de eso o no se acuerda más? Trabajar en el tambo, con frío, las madrugadas, 4 de la mañana, levantarse, preparar el caballo, ir a sacar la leche. Algunos cuentan cosas que a veces uno no puede entender ni creer, ¿no? Y hoy están en otro nivel de vida. El tema es que a veces un padre o una madre ha sufrido tanto que dice, yo no quiero que a mis hijos le pase lo mismo, o que sufran lo mismo. Pero tampoco está bien que no sufran nada, porque está criando
una especie de persona que no va a saber cómo defenderse en la vida, porque la vida es una tras otra de sufrimiento. Como dicen algunos, ¿no? Es una de cal y otra de arena, ¿no? Pero Jesús dijo antes de irse al lugar donde pertenecía, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, es decir, sufrirán, pero tengan valor, confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a tener sufrimiento, pero Él nunca nos deja solo. Está con nosotros en medio del sufrimiento. Gloria a Dios. ¿Por qué le quiero compartir esto, mi hermano? Porque hay un falso evangelio que por ahí se predica y se predica por muchos medios, por televisión, por radio, por internet, por el YouTube que usted ve, por donde busque, porque la otra clase de evangelio le parece aburrido, entonces usted dice, bueno, voy a buscar algo más poderoso, lleno de unción y que griten y que les salga fuego de los ojos. Entonces busca esa clase de predicación que nos gusta escuchar al oído, y esa clase de predicación muchas veces está diciendo que el cristiano no tiene que sufrir. ¿Nunca escuchó por ahí, pare de sufrir? ¿Escuchó o no? Entonces nos gusta eso. Un evangelio sin sufrimiento, porque Cristo ya sufrió todo en la cruz del Calvario, todo lo que nosotros debíamos sufrir, Él lo sufrió por nosotros, y ahí estamos recontentos nosotros. Dice, ese es el evangelio que me gusta, no el que predica el pastor. Entienden el sufrimiento como una maldición y que deberían orar más y más para que éste se termine yendo de su vida, porque claro, de todas formas, aunque crean en eso y prediquen eso, viene el sufrimiento. Entonces usted le dice, pero estoy sufriendo, lo que pasa es que te falta fe, ore más. Te falta fe, pero viene de vuelta, siga orando. No tiene fe. Y uno carga con culpa encima de que está sufriendo, ¿no? Es más, para ello, los cristianos nunca se deberían enfermar, porque Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero toda enfermedad y maldición. O hay un error, hermano, de interpretación bien grave en esta clase de evangelio, o los apóstoles, los discípulos directos del Señor, entonces vivieron otro evangelio. ¿Qué le parece a usted? Solo permítame leerles algunas cosas que Pablo incluyó en su currículum vitae. Cuando él defendía sus derechos como verdadero apóstol, él le llega a escribir a una iglesia en Corinto, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. Solamente quiero leerle como un pequeño resumen de lo que él pone. Fíjese lo que llega a decir Pablo. ¿Sirven a Cristo? Mucho más lo he servido yo. Y sigo con mi locura, él dice, porque dice él, al escribir esto es como si me hubiera vuelto loco. He trabajado más duramente, me han encarcelado más veces. Ya empieza a hablar del sufrimiento. ¿Cómo Pablo sufrió? Pablo, el que predicaba el Evangelio de la Gracia, fue encarcelado. Sí, más veces que todos esos falsos apóstoles. Me han azotado severamente y me he visto en peligro de muerte muchas veces. Todo esto engloba, hermano, el sufrimiento inesperado. Todo por predicar a Cristo. En 5 ocasiones los judíos me han propinado 39 azotes. ¿Vio que usted se quejaba cuando su mamá lo agarraba a azote? Y no sabía para dónde disparar y decía, sí, voy a hacer caso, voy a hacer caso. Basta, mamá, basta. Quizás te agarraba con una chancleta. Pero a Pablo lo agarraron 5 veces con varas, que eran, bueno, usted ya sabe. 3 veces me han azotado con varas. Una vez me apedrearon. La historia
cuenta de que como que él murió cuando lo apedrearon y el Señor lo resucitó. Ahí parece ser que fue llevado al tercer cielo, donde él vio cosas inefables y gloriosas. 3 veces he naufragado. Una vez pasé una noche y un día en alta mar. He recorrido muchos caminos. Muchas veces he estado en peligro de sucumbir en ríos, a manos de ladrones o de judíos iracundos, también de los gentiles. He pasado por peligros en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos. He sufrido mucho. He sufrido mucho. Este evangelio de Pablo medio que no nos gusta, ¿no? He sufrido mucho. En trabajos y fatiga. He pasado noches sin dormir. He tenido hambre y sed. Ya ahí no nos gusta nada, ¿no? He pasado sin comer. He padecido frío y no he tenido con qué cubrirme. A todo esto se ha sumado siempre mi preocupación por el estado de las iglesias. Si alguien se siente débil, yo comparto su debilidad. Si alguien tropeza por culpa de otro, me indigno contra el que lo hizo tropezar. Si tengo de qué jactarme, prefiero jactarme de mis debilidades. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por siempre debe ser alabado, sabe que digo la verdad. Por ejemplo, en Damasco, el gobernador súbdito del rey Aretas puso guardias a la puerta de la ciudad para prenderme, pero me bajaron en una cesta por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Fíjese por todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Sufrimiento tras sufrimiento. ¿No lo conforta Pablo? Usted dice, Pablo no le erró. Vamos a escuchar a alguien que estuvo cerca de Cristo. Escuchemos a Pedro lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, deban ser afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Gloria al Señor. Acá dice la palabra que a veces es necesario que nosotros tengamos que padecer, sufrir, para que nuestra fe llegue a ser probada como corresponde. El capítulo 2, versos 18 a 21 dice, criados, obedezcan y respeten a sus amos, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son difíciles de soportar. Pues es digno de elogio que alguien, por ser responsable ante Dios, soporte penas y sufrimientos injustamente. Pero ustedes no tendrán ningún mérito si los maltratan por hacer lo malo. En cambio, si sufren por hacer lo bueno, esto es algo que a Dios le agrada. Para esto los llamó, para que así como Cristo sufrió por ustedes y los dio como ejemplo, ustedes sigan sus pisadas. Fíjese que hasta Pedro habla de sufrir injustamente, pero hay alguien que conoce todo lo que a nosotros nos pasa, que ese es Dios. El capítulo 3, versos 14 y 15, pero si sufren por hacer lo que es justo, dichosos sean, no le tengan miedo a nadie, ni se asusten, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre listos para responder a todo el que pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Muchas veces, hermanos, el sufrimiento viene porque hay una demanda de personas acerca de que le expliquemos acerca de nuestra fe y nos maltratan. El capítulo 4, verso 1 y 2 dice, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según sus deseos humanos. Gloria a Dios. El apóstol dice, ármense de este pensamiento. Cristo padeció, sufrió en la carne. Ustedes también sepan, van a sufrir, pero van a terminar con el pecado.
Capítulo 4, versos 12 y 13. Escuche, queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el cual están pasando, como si algo extraño les sucediera. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando Él muestre la gloria de Cristo. Gloria a Dios. No se sorprendan cuando estén pasando diversas pruebas. Capítulo 4, versos 15, 16 y el 19. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o malhechor, ni siquiera por meterse en asuntos ajenos, pero si alguno sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Así pues, verso 19, los que sufren porque Dios así lo quiere, sigan haciendo el bien y entréguense a su Creador, porque Él es fiel. Capítulo 5, versos 9 y 10. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después que ustedes hayan sufrido por un poco más de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. Gloria a Dios. Creo que estos que predican acerca de que el cristiano no debería de sufrir, nunca han leído la primera epístola de Pedro. Tema principal, el sufrimiento del cristiano. Y a muchos les encanta escuchar esa clase de predicaciones. Lo que pasa es que nos gusta escuchar lo que nuestros oídos quieren y desean escuchar. Pero acá la palabra del Señor es clave, sufrimiento, porque la iglesia de aquel tiempo estaba sufriendo. Y la iglesia de este tiempo también sufre. Quizás usted no sufra como los hermanos en Irán o Irak o en China. En China la iglesia es subterránea. En Rusia los mataban a los cristianos. Hoy se puede predicar libremente la palabra. En Irak usted dice, yo soy cristiano y sabe que o lo decapitan o lo matan. Es decir, tienen que dar su vida por Cristo, sí o sí. Hoy nosotros tenemos libertad de culto hasta ahora. Y damos gracias a Dios por eso. Pero ser cristiano nunca fue fácil en todos los tiempos, ser verdaderamente cristiano. Pero el sufrimiento aquí en esta vida solo es como una catapulta que te eleva para parecerte más a Cristo, para perfeccionar tu fe, para ser transformado a su semejanza, para dejar de pecar, dice Pedro, para ser libre de ese espíritu de venganza que muchas veces nos aprisiona, para seguir los pasos de Jesús, para hacerte cada vez más fuerte, para que permanezcas firme, para darte seguridad. Todo sufrimiento en Cristo siempre tiene un propósito y eso es elevarnos un poquito más como persona. Amén. Así que no le escape al sufrimiento ni se atemorice por él. Aun si usted es un fiel servidor del Señor, no crea que está exento. En un momento cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz, lo llama a Pedro en el capítulo 22 de Lucas, versos 31 y 32, y le da una noticia y le dice, Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes, como si fueran un trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tu hermano. Gloria a Dios. En este caso, el sufrimiento a Pedro le iba a hacer sucumbir. El momento de prueba, él dudó una vez, dudó 2 veces, dudó 3 veces, es decir, 3 veces lo negó al Señor, como diciendo, yo no tengo nada que ver con este hombre. Pero el Señor le estaba diciendo, sé que te vas a arrepentir, sé que nuevamente vas a volver a mí. Y una vez vuelto, te ruego que no te olvides de tus hermanos, para que también ellos puedan volver a mí. Debemos, por lo tanto, estar preparados para lo que podamos enfrentar todos los días, cada mañana, hermano.
Las aflicciones pueden llegar en cualquier momento de manera como una tormenta no pronosticada. No estamos preparados para esto, pero el Señor sabe cómo ayudarnos a salir adelante. Por último, quiero aplicar esto a nuestras vidas, hermano. No reniegues por tener que sufrir por un poco de tiempo. El sufrimiento solamente lo que tiene es mala propaganda. Pero en realidad es un excelente maestro que te va a enseñar sin mayores rodeos, pero te va a enseñar lecciones eternas, gloriosas. ¿Se acuerda que una vuelta conté que un campesino estaba enojado con Dios? Él había sembrado sus muchas hectáreas de campo, lo llenó de trigo y le decía: yo si fuera Dios. Dios no sabe nada del clima porque cuando tiene que llover, Él manda sequía. Cuando hay sequía, no manda agua, y así estaba enojado con Dios. Cuando tiene que hacer frío, hace calor, y cuando tiene que hacer calor, hace frío. Si Dios me diera la posibilidad de poder gobernar el clima, yo tendría una cosecha muy abundante, y ahí le demostraría que sé más que Dios, porque Dios está allá arriba y yo soy campesino. Yo soy el que está todos los días con este tema. Y apareció Dios y le dijo: te doy la posibilidad que puedas gobernar el tiempo. Así que dale nomás para adelante. Y agarró el campesino, ahora estaba en forma de Dios, y le dijo: voy a poner todo buen clima, de punta a punta. Sembré así que haya sol y buen tiempo, pero no mucho calor, todo el tiempo hasta que coseche. Y usted verá que cuando cosechó una cosecha extraordinaria. Y vino y se la presentó a Dios. Y le dice: mirá, Dios, te voy a enseñar un poquito. Y le mostró allí el trigo parecía una cosa exuberante y los granos gigantes. Y cuando Dios le dijo: mira, te voy a enseñar una cosita, toca los granos. Cuando lo tocó, estaban como huecos. No se habían formado. Era toda una aparente cosecha extraordinaria. Resulta que ni siquiera servía para trigo. Entonces, claro, cuando ve eso se sorprende y le dice: ¿sabe lo que pasó? Es que el trigo, para ser trigo, tiene que pasar por todo lo que yo lo hago pasar. Tiene que sufrir. Tiene que sufrir el frío. Tiene que sufrir el fuerte viento. Tiene que sufrir la tempestad, la abundancia de agua, la escasez de agua. Y cuando nace, después de todo ese sufrimiento, viene el buen trigo. ¿Sí? Ni para harina servía eso. ¿Qué pasaría si no existiera el sufrimiento, ¿no?, en nuestras vidas? Nosotros seríamos débiles, malcriados. Sufrir te hace mejor mayordomo, hermano, o mejor administrador de los recursos que Dios te pone sobre tu mano. Si no sufrieras, siempre derrocharía el pan. Te pondría una gran cantidad de mermelada o dulce, irresponsablemente. Dejarías correr el agua sin tener en cuenta que el agua es el último recurso que estamos teniendo, por lo menos en nuestra nación. Nunca cuidarías la luz. Si no sufrirías todo lo que te cuesta pagar la luz, el gas, el agua y todas las demás cosas que a veces uno tiene, que recién se da cuenta, ¿cuándo? Cuando se calla y se tiene que ir. Dice: ¿cómo en casa había wifi? Gratis. ¿Cómo en casa yo prendía el fuego y había gas? ¿Cómo en casa yo tocaba una teclita y había luz? Siempre me sentaba y había para comer. ¿O no le pasa eso?
Pero cuando a uno le toca sufrir, ve las cosas de otra forma. Dice, ¿cómo hacían los otros? Claro, los otros tenían porque en algún momento sufrieron también. Y empezaron a administrar mejor, a ser un buen mayordomo. Y cuando no hay, ¿se acuerda cuando no había? Yo recuerdo que muchas veces en casa no había ni para comer, mi hermano. Y usted dice, bueno, hagamos algo y nos arreglamos, pero a veces no había ni algo. Entonces por ahí conseguíamos unos rollos de papel y hacíamos bolsita para el carbón. Y uno hacía, el otro hacía el engrudo, el otro la doblaba y después el otro la acomodaba y la íbamos a vender. Recibíamos unos pesitos y con eso teníamos algo para comprar harina. Una vez que comprábamos harina, dice mi mamá, bueno, vamos a hacer unas tortas fritas, pero no para comer, sino para vender. Y a conseguir grasa de las carnicerías para derretirla y hacer grasa. Y una vez que vendíamos, mi hermano no sé cómo hacía para venderla en el horario ahí que salían los muchachos de trabajar, vendíamos todo y teníamos unos pesos para comer a la noche. Nosotros le contábamos esta historia a veces a mi papá y decía, pero es imposible eso. Claro, él vivía tomando, se emborrachaba, se gastaba toda la plata en vino y ni siquiera sabía lo que nos pasaba a nosotros. Pero cuando uno no tiene, Dios te da el recurso de la creatividad. Y salís adelante. Y salís adelante. Pero el sufrimiento después te hace valorar las cosas. Créame que yo hoy no tiro ni un pan duro. Me gusta mojarlo en el mate cocido. Y parece rico y me hace acordar cuando era pobre. Hoy soy rico en Cristo. El sufrimiento solo saca lo mejor o lo peor de ti, mi hermano. Vieron que a veces uno pasa por sufrimiento y dice, pero mira vos, hermano, cómo salió, renegó del camino del Señor, no viene más, se fue. Y otro pasa por el mismo sufrimiento y se afirma más, es más capacitado, Dios honra su fidelidad, porque a todos nos pasa el tema del sufrimiento. En una ocasión, Cristo antes de ir a la cruz tuvo que ir al Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Lugar de prensa. En Getsemaní habían un lugar donde se cosechaban las aceitunas y se las prensaba para sacar el aceite de oliva. A Cristo se lo prensó en Getsemaní. Él pasó por el peor sufrimiento que pudiera pasar como persona. Dice que grandes gotas de sangre caían de su sudor. Es decir, que estaba pasando una crisis terrible emocionalmente porque sabía por todo el sufrimiento que le iba a tocar pasar. Pero sobre todo lo que más lo volvía mal era que el Padre iba a cargar sobre él el pecado de toda la humanidad. Eso iba a interrumpir la comunión que él tenía entre el Padre y él. Nunca pecó Cristo, pero cargó con todos los pecados. Y cuando se lo exprimió a Cristo, ¿sabe qué salió? ¿Qué es lo que sale de tu vida cuando el sufrimiento te exprime? Cuando se lo exprimió a Cristo salió oración. Y se lo exprimió más y salió nuevamente oración. Y se lo exprimió más y nuevamente salió oración. Y en un momento se lo exprimió mucho más y dijo, solamente haré la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y nos salvó a todos. Amén. Que cuando se te exprima, no salgan malas palabras de tu boca. Queja contra Dios, blasfemias, irreproducible. Nadie está exento del sufrimiento, por más espiritual que sea. Por lo tanto, armate del pensamiento correcto, prevenite, anticipate, toma decisiones preventivas, porque seguro tarde o temprano llegarás la prueba sobre tu vida, el sufrimiento sin avisar. Dice Proverbio 22:3, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Decide hoy, mi hermano, cómo tú vas a reaccionar. ¿Cómo usarás tus palabras?
¿Cómo protegerás tus pensamientos? ¿Cómo valorarás tus relaciones? ¿Quiénes serán tus fortalezas en esos momentos de prueba? ¿De qué manera glorificarás a Dios y servirás a tu semejante en esos momentos de prueba? No quieras tomar decisiones tarde, cuando ya estés sufriendo, porque será demasiado tarde, porque las tormentas de la vida no avisan. Proverbios, 1 de Pedro 4:12, termino con esto, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Gloria a Dios. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Somos como el árbol ese del Salmo 1, que pasa durante todas las estaciones, hermano. Hoy veía por la ventana un árbol que tengo enfrente así de casa. Solamente le quedaba la semillita. Las hojas las perdía todas. Y me acuerdo que en verano era un árbol frondoso, donde los vecinos salían afuera y se refugiaban en su sombra. Pero, ¿qué pasó con ese árbol? Le vino el otoño, ¿no? Y de otoño hablemos de sufrimiento. Y ojo que no estamos en invierno todavía. Cuando estemos en invierno no queda nada sobre ese árbol. Y parece como que está muerto. Pero después viene la primavera. Y comienzan a salir unos brotecitos, ¿no? Y en verano tiene todo el follaje de vuelta. Nosotros somos como un árbol, mi hermano. Hay momentos de gloria, hay momentos de bendición. Pero también hay momentos donde somos afligidos. ¿Sabe qué hace el árbol en invierno? Cuando no tiene ninguna hojita allá arriba, profundiza sus raíces, se hace más firme, porque vienen tiempos de vientos, vienen tiempos o temporada de mucha lluvia, y es allí donde se afirma. ¿Por qué cree usted que tiene que pasar por sufrimiento? Para que extienda sus raíces, para que se afirme, para que aprenda a estabilizarse en el Señor, para que toda su confianza siempre esté puesta en Cristo Jesús. Amén.